Hola a todos. ¿Sabían que algunas de las estructuras más impresionantes del mundo no son rascacielos altos ni estadios enormes, sino edificios enterrados en las profundidades de la Tierra? Puede ser un colisionador de partículas de alta tecnología o una base militar ultrasecreta. Algunas de estas estructuras se ven absolutamente increíbles. Únase a nosotros para el video de hoy donde vamos a conocer las 12 estructuras subterráneas más singulares del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 12. Bóveda global de semillas de Svalbard. La bóveda aquí es una estructura colosal en medio de la nada. Parece fuera de lugar, casi como algo sacado de una película, pero este no es un edificio común y corriente. Esta es la bóveda del juicio final, un nombre que podría provocar un escalofrío por tu espalda. Pero no temas porque su propósito es increíble, de un valor incomible. Enclavado en lo profundo de una montaña en Spitsbergen, la isla más grande del archipiélago de Svalbard en Noruega, se encuentra la bóveda mundial de semillas de Svalbard. Como su nombre lo indica, esta bóveda alberga decenas de miles de muestras de semillas de diversos cultivos alimentarios. La bóveda de semillas tiene una notable historia que se remonta a 1984, cuando el Centro Nórdico de Recursos Genéticos comenzó a almacenar semillas en una mina de carbón abandonada cerca de Longyearbyen, Svalbard. La decisión de establecer la bóveda en Svalbard se basó en sus condiciones ideales para la conservación de semillas, incluido su clima frío y el permafrost. La instalación financió por el gobierno noruego y el Fondo de Cultivos está diseñado para operar sin personal permanente. Su construcción y características técnicas garantizan que pueda preservar la mayoría de las semillas de los principales cultivos alimentarios durante cientos, y en algunos casos, miles de años. Mientras que la bóveda del juicio final puede parecer siniestra, su propósito está arraigado en la preservación y protección de los cultivos alimentarios vitales de la Tierra. Se erige como un símbolo del compromiso de la humanidad para salvaguardar nuestro patrimonio agrícola y garantizar la seguridad alimentaria para las generaciones futuras. Número 11. La cisterna basílica. La cisterna basílica es la más grande de las 60 antiguas cisternas construidas bajo la ciudad de Estambul, antiguamente Bizancio y Constantinopla, en Turquía, durante la época bizantina. Se encuentra a 100 metros al sudoeste de la iglesia de Santa Sofía, en la histórica península de Sarayburnu. Se construyó en pocos meses, en el año 532, durante el reinado del emperador bizantino Justiniano I. La cisterna se construyó para evitar la vulnerabilidad que significaba para la ciudad que durante un asedio se destruyera el acueducto de Valente. El nombre de esta estructura subterránea proviene de una gran plaza pública en el Capitolio de Constantinopla, la Stoa de la Basílica, bajo la cual se construyó originalmente. Otras fuentes indican que proviene de una basílica edificada con anterioridad en el mismo emplazamiento. De acuerdo con los antiguos historiadores, el emperador Constantino I el Grande construyó una estructura que fue más tarde reconstruida y ampliada por el emperador Justiniano después de los disturbios de Nicá de 532. La cisterna proveía agua para el Gran Palacio de Constantinopla y otros edificios en el Capitolio, y continuó proveyendo agua al Palacio de Topkapi tras la conquista otomana en 1453. Y en los tiempos modernos, los jardines del palacio se regaban con el agua de Yerebatán hasta que se construyó un sistema propio. Los otomanos preferían el agua corriente que el agua almacenada, por lo que se dejó de utilizar hacia finales del siglo XIV. A mitad del siglo XVI, el investigador neerlandés P. Gilus, que estuvo en la ciudad entre los años 1544 y 1550, descubrió la existencia de la cisterna tras investigar los relatos de algunos vecinos que señalaban que en algunas casas había pozos en los sótanos de donde extraían agua y, a veces, peces. Gilus descubrió las escaleras de acceso y realizó un estudio sobre el monumento que publicó en su libro de viajes. A mediados del siglo XIX, se restauró después de ser usada como almacén de madera.
Entre los años 1985 y 1987 se limpia, se sacaron 50.000 toneladas de barro y restaura preparándola para la visita turística, dotándola de una serie de pasarelas casi al nivel del agua, que se mantiene bajo, para que los visitantes puedan pasearse por la totalidad del monumento y acceder a las columnas en cuya base están esculpidas las medusas. Número 10. Private Doomsday Bunkers. La amenaza de la aniquilación global quizás se sienta tanto como durante la Guerra Fría, pero los refugios de alta seguridad de hoy en día no tienen nada que ver con sus contrapartes del siglo XX. Una serie de empresas de todo el mundo se están encontrando con una demanda creciente de estructuras que protegen de cualquier riesgo, ya sea una pandemia mundial, un asteroide o la Tercera Guerra Mundial, y al mismo tiempo ofrecen servicios de lujo. Muchos de los que conforman la élite del mundo, incluidos estrellas del deporte y ejecutivos de tecnología. Se rumorea que Bill Gates tiene búnkers en todas sus propiedades. Han elegido diseñar sus propios refugios secretos para albergar a sus familias y personal. Los búnkeres de placa de acero de la compañía, diseñados para durar generaciones, pueden almacenar alimentos para un año por habitante y soportar terremotos, pero mientras algunos quieren solamente un búnker, otros prefieren aguantar el apocalipsis en un entorno que ofrece una experiencia un poco más cerca del mundo real. Los desarrolladores de ese tipo de albergues comunitarios adquieren algunos búnkeres militares desmantelados, construidos por Estados Unidos o los gobiernos soviéticos. Las estructuras fortificadas están diseñadas para resistir un ataque nuclear y están equipadas con sistemas de energía, de purificación de agua y de filtración de aire. La mayoría incluye el almacenaje de alimentos para un año o más, y muchos tienen jardines hidropónicos para complementar las raciones. Vicino dice que Vivos recibió un interés masivo en sus refugios en torno a la elección de 2016 en Estados Unidos y prácticamente vendió todos los espacios en sus refugios comunitarios. Número 9. La ciudad subterránea de Beijing. A finales de la década de 1960, cuando la relación entre China y la URSS estaba más tensa que la cuerda de un violín, el gobierno de Mao Zedong tomó una decisión. Muy en la línea de la Guerra Fría, había que prepararse para un ataque nuclear. Hasta ahí la cosa tiene poco de sorprendente. En el 69 ambas potencias comunistas habían chocado en Zhenbao y China quería estar lista para el peor de los escenarios. Lo curioso es cómo abordó el reto. Su gobierno decidió construir una enorme ciudad subterránea bajo Pekín, una red de galerías y búnkers capaz de acoger a la mitad de la población de la ciudad si era necesario. Hoy, Dixiacheng es una urbe olvidada bajo la piel de la capital. La vasta red de túneles se construyó durante los años 70, gracias en gran medida al trabajo de 300.000 vecinos. Serpentea 30 kilómetros a una profundidad de entre 8 y 18 metros y cubre un área de 85 kilómetros cuadrados. A lo largo de su trazado se reparte 1 millar de estructuras antiaéreas con un diseño pensado para acoger a miles de personas. Según el Centro de Información de Internet de China, la ciudad subterránea se equipó con espacios para tiendas, restaurantes, clínicas, escuelas, teatros, fábricas, almacenes para grano y aceite, barberías, más de 2.300 conductos de ventilación, escotillas y 70 espacios para excavar pozos garantizaban la supervivencia bajo tierra. Por fortuna, Dixiacheng, también apodada Gran Muralla Subterránea por sus dimensiones, nunca llegó a utilizarse, pero el plan de las autoridades era que en caso de ataque pudiese acoger a más o menos el 40% de la población de la capital, mientras el resto se refugiaba en las colinas, fuera de la ciudad. Aunque el Centro de Información explica que no se sabe exactamente cómo se reparten los túneles. Se cree que unen las principales áreas del centro de Pekín. Número 8. Sala de la Caverna Olímpica de Gjøvik. Gjøvik Olympic Cavern Hall es una pista de hockey sobre hielo situada dentro de una sala de montaña en Gjøvik, Noruega,
Con capacidad para 5.500 espectadores, la sala también cuenta con una piscina de 25 metros e instalaciones de telecomunicaciones, inaugurada en 1993 y con un coste de 134,6 millones de coronas noruegas, NOK. Se construyó para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994, donde albergó 16 partidos de hockey sobre hielo. Es la sede del Gjøvik Hockey. Ha sido sede del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre pista corta de 1995 y también se utiliza como sede de eventos. La estructura es la sala caverna de uso público más grande del mundo. La instalación está situada justo al oeste del centro de la ciudad de Gjøvik, con el salón principal a 120 metros dentro de la montaña. Está cubierto por 25 a 55 metros de lecho de roca. Además de un salón principal, hay una piscina, una cafetería y una instalación de telecomunicaciones operada por Telenor. El salón principal está diseñado como un lugar de usos múltiples y puede albergar fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol, rifle y tenis, así como conciertos, restaurantes y eventos. Las sedes olímpicas fueron diseñadas para reflejar la cultura y el carácter noruegos. El pabellón fue diseñado para jugar con el folclore escandinavo, como el Salón del Rey de la Montaña, en Peer Gynt de Henrik Ibsen, y las cuevas de los trolls de los cuentos de hadas. Esto, por ejemplo, se ha emulado mediante el uso de hormigón proyectado en las paredes para dar una impresión oscura y misteriosa. La iluminación se utiliza para crear un alto contraste, como desde la entrada, que es oscura con charcos de luz, hasta el salón principal, que está muy iluminado, para enfatizar su tamaño. La entrada oscura también se utiliza para ajustar los ojos de los espectadores, para que el salón principal parezca más brillante. Número 7. El mausoleo del primer emperador Qin. En 1974, los agricultores locales estaban cavando un pozo cuando se toparon con una estatua. Luego otra y otra así. Fue como se descubrió accidentalmente al ejército de terracota. Estos ejemplares de tamaño natural e intrincadamente detallados recreaban soldados, caballos y carros. Se dispusieron en formación de batalla para proteger la tumba cerrada del primer emperador de China. El ejército de terracota de Qin Shi Huang, el sitio, comprende una extensa necrópolis subterránea construida para acompañar al emperador al más allá. Las excavaciones posteriores revelaron la extensa área de la tumba del emperador. Ver a estos guerreros de terracota es tan asombroso que no hay dos de ellos que tengan las mismas características. Cada uno muestra expresiones faciales únicas y presenta peinados e incluso estilos de armadura. Mientras que se ha excavado y estudiado mucho, la cámara funeraria principal del emperador Qin Shi Huang permanece inexplorada. Esto debido a los increíblemente peligrosos niveles de mercurio detectados alrededor de la tumba del emperador. La posibilidad de dañar la tumba también disuade a los arqueólogos de intentar abrirla. Sin embargo, el sitio sigue estando entre los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Número 6. El Mitreo. El Mitreo de Londres, también conocido como el Templo de Mitra, Walbrook, es un mitreo, templo dedicado a Mitra, romano descubierto durante la construcción de un edificio en 1954 en Walbrook, una calle de la City de Londres, Inglaterra. El yacimiento se trasladó a 100 metros para permitir la construcción del edificio y se convirtió en uno de los descubrimientos más célebres del siglo XX en Londres, debido a los escasos monumentos romanos en la ciudad. El 14 de noviembre de 2017 se abrió de nuevo al público en su lugar de origen, actualmente en la sede europea de Bloomberg. El solar donde se iba a construir un nuevo edificio había sido bombardeado por la Alemania nazi durante la Batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Durante las catas arqueológicas, el yacimiento fue descubierto y comenzó a excavarse por William Francis Grimes, director del Museo de Londres, y por Audrey Williams en 1954. El templo, que al principio se consideró que podría ser una iglesia cristiana primitiva, fue construido durante el siglo III y fue dedicado al dios Mitra, muy popular entre los soldados romanos. En el siglo IV se dedicó probablemente a Baco,
De esta época se encontraron mármoles muy detallados e importados de Italia de Mitra, Mercurio, Serapis y probablemente de Minerva enterrados en el interior, así como figuras de arcilla de Venus peinándose. Los artefactos se recuperaron y fueron exhibidos en el Museo de Londres. Entre las esculturas, los arqueólogos hallaron la cabeza del dios Mitra con el gorro frigio, con signos evidentes de haber estado unida al resto del cuerpo. Otros artefactos encontrados en Walbrook en 1889 también pudieron provenir del mitreo. Según el arqueólogo Ralph Merrifield, aunque no fueron identificados en la época, se trata de un relieve marmóreo de Mitra matando a un toro, la tauroctonía. Mitra se encuentra acompañado de cautes y cautópates, dos figuras que representan la luz y la oscuridad en la rueda cósmica anual del zodiaco. En la esquina superior izquierda, el dios Helios asciende a los cielos en su viga, y en la superior izquierda, Luna desciende en su carruaje. Las cabezas de los dioses del viento, Bóreas y Céfiro, se encuentran en las esquinas inferiores. Alberga la siguiente inscripción: número 5, Derinkuyu. Imagina arreglar una pared en tu sótano cuando de repente descubres que el otro lado está hueco y crees que tienes una reparación de bricolaje dominado hasta que te das cuenta de que tu casa no tiene un problema de fuga común, sino que tienes un túnel completo detrás de la pared de tu casa. Esto es exactamente lo que le pasó a un local en Derinkuyu, Turquía. El hombre estaba tratando de renovar su casa, pero mientras derribaba una pared en su sótano, desenterró un pasaje que conducía a un complejo subterráneo oculto que se extendía hasta 18 pisos en la tierra. Así fue como se descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu. Esta ciudad subterránea podía albergar hasta 20,000 personas y tenía toda una pequeña comunidad con cocinas, establos, capillas, fuentes de agua e incluso bodegas. Derinkuyu es un ejemplo extraordinario de ingeniería y arquitectura antiguas. La ciudad fue equipada con más de 50 conductos de ventilación para garantizar la circulación de aire fresco, lo que ilustra la comprensión avanzada de la construcción y la planificación urbana por parte de sus constructores. Ahora bien, ¿por qué existiría un asentamiento tan extenso bajo tierra? Los orígenes de Derinkuyu todavía son un tema de debate entre historiadores y arqueólogos. Sin embargo, en general se cree que Derinkuyu se desarrolló ampliamente durante el período paleocristiano como una medida protectora contra las invasiones de las extensas defensas de la ciudad, incluyendo enormes puertas de piedra y pasillos estrechos que permitieron a sus habitantes vivir de forma segura bajo tierra durante tiempos turbulentos. Este asentamiento subterráneo cumplió bien su propósito hasta que llegaron los tiempos de paz y la gente ya no necesitaba esconderse. Después de eso, Derinkuyu fue abandonado. Número 4. La base aérea de Šeljava. La base aérea de Šeljava, situada en la frontera entre Croacia y Bosnia y Herzegovina, bajo la montaña Pljesevica, cerca de la ciudad de Bihać, fue el hangar subterráneo y base aérea militar más grande de la República Federativa Socialista de Yugoslavia y una de las más grandes de Europa. Las instalaciones son compartidas por los gobiernos locales de Bihać y el condado de Lika Senj de Croacia. La serie de instalaciones militares OBJECAT se puede encontrar en zonas apartadas pero estratégicamente importantes dentro de la antigua Yugoslavia, y la construcción de estas bases militares fue iniciada por el Ministerio de Defensa de la República Federativa Socialista de Yugoslavia durante las guerras yugoslavas. La mayoría de estas bases fueron utilizadas por los serbios en ciertas operaciones, pero debido a circunstancias atenuantes impuestas por las fuerzas croatas, fueron destruidas y posteriormente inutilizadas para uso militar. En la actualidad son populares para la exploración urbana, aunque es arriesgado debido a la posibilidad de que haya minas terrestres antipersonal en áreas inexploradas. Sin embargo, algunas se salvaron de la destrucción debido a otras circunstancias en las que los serbios no controlaban estas instalaciones. Un ejemplo de algunas que todavía están en uso es el búnker nuclear D0 Armiska Ratna Komanda en Konjic. Sin embargo, este último fue convertido en un complejo artístico, pero aún es propiedad del Ministerio de Defensa de Bosnia y Herzegovina. La construcción de la base aérea de Šeljava o Bihać
cuyo nombre en código era OBGECAT 505, se inspiró en los hangares de montaña utilizados por el escuadrón sueco Gotha Wing F-9. Comenzó en 1948 y se completó en 1968. Durante esas 2 décadas, la República Federativa Socialista de Yugoslavia gastó aproximadamente $6.000 millones en su construcción. 3 veces los presupuestos militares anuales combinados actuales de Serbia y Croacia. Fue uno de los proyectos de construcción militar más grandes y costosos de Europa. El aeródromo fue documentado por el satélite de reconocimiento estadounidense Corona en 1968. La función de la instalación era establecer, integrar y coordinar una red nacional de radares de alerta temprana en la República Federativa Socialista de Yugoslavia, similar al NORAD en los Estados Unidos. Número 3. Complejo de montaña de Raven Rock. El complejo de montaña de Raven Rock, también conocido como Site R, es una instalación militar de Estados Unidos provisto de un búnker nuclear subterráneo situado cerca de Blue Ridge Summit, Pensilvania, en la montaña de Raven Rock, y se le ha llamado el Pentágono Subterráneo. El búnker tiene centros de operaciones de emergencia para el ejército, la armada, la fuerza aérea y el cuerpo de marines, junto con el Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Weather en Virginia y el complejo de montaña de Cheyenne en Colorado. Fueron los principales búnkeres subterráneos para el plan de continuidad del gobierno de Estados Unidos durante la Guerra Fría, con el propósito de sobrevivir a un ataque nuclear. La unidad inquilina más grande de la instalación es la Agencia de Defensa para la Reducción de Amenazas, y las comunicaciones RRMC son responsabilidad del 114º Batallón de Señales. La instalación cuenta con 38 sistemas de comunicaciones y la Agencia de Defensa de Sistemas de la Información ofrece servicios informáticos en el complejo. Número 2. Subtrópolis. Subtrópolis es un complejo comercial ubicado dentro de una cueva artificial de 55 millones de pies cuadrados y 1.100 acres en los acantilados al norte del río Missouri, en Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Fue desarrollado por el difunto propietario de los Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, a través de Hunt Midwest Real Estate Development, Incorporated, con la frase registrada World's Largest Underground Business Complex, Subtrópolis, excavado en la mina de piedra caliza de Bethany Falls, se encuentra a 49 metros por debajo de la superficie. Tiene una red de túneles de 4,9 metros de alto y 12 metros de ancho, separados por pilares de piedra caliza de 7,6 metros cuadrados, creados mediante el método de pilar y sala de minería de roca dura. El complejo contiene casi 16,9 kilómetros de caminos pavimentados iluminados y varios kilómetros de vías férreas. La mina mantiene naturalmente temperaturas durante todo el año entre 65 y 70 grados Fahrenheit, 18 y 21 grados Celsius. El Servicio Postal de los Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos alquilan espacios dentro de Subtrópolis. El Servicio Postal de los Estados Unidos para sus operaciones de sellos coleccionables y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para su Centro de Capacitación y Logística de la Región 7, la Administración Nacional de Archivos y Registros, alquila espacio para un centro de registros federales. En la superficie del extremo norte del complejo, Hunt desarrolló el complejo de parques de diversiones Worlds of Fun y Oceans of Fun. Sus extensas relaciones comerciales en el condado de Clay contribuyeron a que los Chiefs establecieran un campo de entrenamiento de la National Football League en el William Jewell College en Liberty, Missouri, hasta 1991. Existen otras instalaciones como Subtrópolis, aunque no en la misma escala, como la mina abandonada en Butler, Pensilvania, utilizada por Corbis y el gobierno federal de los Estados Unidos para el almacenamiento seguro. Como el método de minería de columnas y cámaras se utiliza para extraer piedra caliza en todo el Medio Oeste, muchas empresas están buscando formas de utilizar los cientos de millones de pies cuadrados creados de esta manera, como para el cultivo de hongos y el almacenamiento de petróleo crudo. Número 1. El Gran Colisionador de Hadrones.
El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande y de mayor energía que existe y la máquina más grande construida por el ser humano en el mundo. Fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, entre 1989 y 2001 en colaboración con más de 10.000 científicos y cientos de universidades y laboratorios, así como más de 100 países de todo el mundo. Se encuentra en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y a una profundidad máxima de 175 metros bajo tierra, debajo de la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. Las primeras colisiones se lograron en 2010 a una energía de 3,5 teraelectronvoltios, TeV, por haz, aproximadamente 4 veces el récord mundial anterior, alcanzados en el Tevatron. Después de las correspondientes actualizaciones, alcanzó 6,5 TeV por haz, 13 TeV de energía de colisión total, el récord mundial actual. A finales de 2018, entró en un período de parada de 2 años, que finalmente se ha prolongado hasta 2022, con el fin de realizar nuevas actualizaciones, con lo cual se espera posteriormente alcanzar energías de colisión aún mayores. El colisionador tiene 4 puntos de cruce, alrededor de los cuales se colocan 7 detectores, cada uno diseñado para ciertos tipos de experimentos en investigación. El EEHC hace colisionar protones, pero también puede utilizar haces de iones pesados, por ejemplo de plomo, realizándose colisiones de átomos de plomo normalmente durante un mes al año. El objetivo de los detectores del LHC es permitir a los físicos probar las predicciones de las diferentes teorías de la física de partículas, incluida la medición de las propiedades del bosón de Higgs y la búsqueda de una larga serie de nuevas partículas, predicha por las teorías de la supersimetría, así como también otros problemas no resueltos en la larga lista de elementos en la física de partículas. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!